Anel Tausen está con nosotros, ella fue vocera de la campaña del no. Me imagino que estás en una situación muy complicada, Anel. El tema es que Susana sí lo está, en una circunstancia de este tipo. Y yo quiero que escuchemos lo que decía Susana hace algún tiempo, después de la campaña del no, respecto a que tú conocías todos los detalles del manejo de los ingresos en el caso del financiamiento de la misma campaña. Aquí está, es un Twitter que hoy día ha puesto Pepe Klimper y que tiene que ver con una entrevista que te hicieran en otro canal de televisión hace algún tiempo. Dólares a su compañía. ¿Quién está pagando esto? Y quiero saber si es cierta la cifra. Mira, yo creo que la cifra es absolutamente cierta, porque si la cifra la ha dado Anel Tausen es la jefa de campaña y yo conozco a Luis Fabre, lo he visto, pero él está negociando con su empresa los honorarios de Luis Fabre, pero Anel es la que da las cifras y esa es la cifra cierta. La gente lo que duda es de dónde sale este dinero y es por eso importante que usted lo aclare, porque los que están en su contra obviamente van a decir bueno, yo no recojo dinero personalmente porque soy la alcaldesa, como comprenderá sería imposible recoger dinero. Hay personas que me llaman y me dicen quiero contribuir y yo les digo vayan a donde Anel, hay una tesorera, hay una persona que está organizando. Bueno, era una entrevista de Sol Carreño, una colega en Cuarto Poder, y lo dice claramente. Y entonces vamos donde Anel a preguntarle, ¿no? El manejo y el financiamiento. Buenas noches, Sol. Primero, Sol, es que has mencionado a Sol. Sí, no te preocupes. Pero son mujeres, colegas, periodistas muy respetadas, así que buenas noches, Mónica. No hay problema, no hay problema. De verdad, son acusaciones muy graves. Es una circunstancia en la que yo creo que la exalcaldesa tiene que responder a dos imputaciones gravísimas. Si tenemos que medir con la misma vara a las personas, no podemos criticar solo a los que son de otra orientación política. Si hay declaraciones en contra de una persona, la persona tiene que contestar. Pero vamos al asunto de fondo sobre mi tarea ahí. Exactamente. Yo fui invitada por Susana Villarán hacia fines del año 2012 para ser una vocera política. Y desde un primer momento quedó claro que yo no tenía ninguna responsabilidad económica y esto no solamente lo digo ahora, lo he dicho en su momento. Es decir, ¿cuál era mi tarea? Mi tarea, y ahora puedo confirmar una cosa que ha publicado hoy día el periodista Vivas del Comercio, mi tarea era llegar, articular, estar en todos los espacios periodísticos, de movilización, de organizaciones sociales, porque cuando yo me integré ya había una bancada de regidores, ya había organizaciones sociales sindicales, y yo le propuse a la alcaldesa Susana Villarán que por qué no evaluaba contar con un publicista peruano, Abel Aguilar. Y entonces, esa era la propuesta de Anel. Claro, esa propuesta en un principio de ahí a Fabre. Se aceptó y debo decir que Abel Aguilar es una persona muy talentosa, propuso los rostros del no y aparecieron los artistas que ya venían pronunciándose con comunicados. En pocas semanas ella me comunica que Salomón Lerner le ha presentado la propuesta de Fabre, cosa que Salomón ha confirmado. Y entonces... O sea, él lleva a Fabre. Claro, él lo ha dicho públicamente, que él propone a Fabre, ella acepta a Fabre. Pero Fabre ya estaba cuestionado, Fabre ya se le había vinculado con la representación de las empresas brasileñas y había en la gestión de Susana Villarán trabajos que estaban vinculados a esas empresas. O sea, digamos, la acuciosidad podría haber venido en ese momento, ¿no? Bueno, en ese momento lo que vino fue que la recomendación dada, y la decisión la tomó Susana Villarán, como es lógico, de buena fe por Lerner, Salomón Lerner, que lo ha dicho nuevamente, era que había tenido éxito en una campaña donde se supone que Ollanta no iba a ganar y que ahora había una situación donde prácticamente todo estaba en contra de la gestión de Susana Villarán. Entonces yo fui una invitada a apoyar una causa, mi trabajo fue político, le pregunté a ella a raíz de que la prensa con toda razón... Pero entonces, ¿por qué, digamos, dice una cosa que no es correcta? Es decir, Susana Villarán dice que tú te encargabas de esas cosas. Bueno, eso lo dijo en enero de 2013 y yo se lo aclaré internamente y no lo volvió a decir porque no era cierto. Fue un error que la alcaldesa cometió. Fue un error y se demuestra en los hechos. ¿Por qué? Porque hacia... Pero ahora ese error te puede costar muchísimo a ti. Bueno, yo creo que no, porque yo no tengo nada que temer. Yo no conozco, nunca he visto en mi vida a Jorge Barata, nunca... Pero sí te has reunido con Fabre y con Susana Villarán.
Claro, pero no solo yo, en realidad toda la gente de la campaña en distintos momentos, porque Fabre era un publicista. Y Ahora, entonces, ¿cómo se explico. manejaba el dinero? Es decir, ya, si tú me dices que tú no manejabas el No. dinero, no había, ¿cómo llegaba la plata? Es decir, habían paneles, había publicidad en los medios de comunicación. ¿Quién era el tesorero de la campaña? O sea, Mónica, yo era la vocera política, es decir, que yo me dedicaba desde las 8 de la mañana hasta la noche en lo que significa no solamente participar en las entrevistas y los debates, sino en articular con los voceros, estar presentes, en pero se transitar proponía por todo hacer Lima. cosas. No, lo que pasa es que la labor política, en una campaña tú tienes, ¿no? El área política, tienes el área de los personeros y tienes el área de las finanzas. Es allí donde con ¿Nunca lógica... te dio curiosidad? Sí, sí, por supuesto que lo pregunté, te quiero contestar eso. Asistí a una reunión donde estaba Susana y otros voceros y le solicité, por favor, que yo requería contestarle a la prensa respecto a la situación de Luis Fabre. Y de ahí que yo le traslado a la prensa y señalo, y está en mis declaraciones del 7 de enero de 2013, que el señor Fabre estaba negociando su ingreso por $150.000. Luego pregunto, Sí. ¿quién va a contratar? Y me informan, ella está presente y me Ya. informa en esta reunión, ¿Quién? que la Asociación Amigos de Lima Ya. es una asociación que se ha formado para recibir donaciones de privados. Esa Asociación Amigos de Lima con donaciones de privados, yo nunca tuve contacto con ellos porque definitivamente ellos se dedicaban a lo que era... ¿Quién más estaba, además de Susana, en esas reuniones? En esas reuniones otros Jorge voceros- Padilla, representante nunca del conocí. colectivo Amigos de Lima. Por ejemplo, a Jorge Padilla de él he sabido recién por el comercio. O sea, he sabido Luis Miguel Castro. José Miguel Castro, como ¿O él ha José dicho, Miguel? en distintos momentos, y lo ha reconocido en otro canal, que él se hacía presente, porque ellos tenían la restricción del horario, ¿no? O sea, podían hacerse presente muy temprano o muy tarde en alguna reunión por el tema de que la ley impedía reuniones en otro horario, ¿no? Pero lo concreto es que este tema... Yo pedí la información porque era mi deber como vocera ¿Y política quién te la negó? decirlo. O sea, ¿quién te negó la información? ¿Quién no te la dio la información? No, me dieron, Porque yo pues. recuerdo que además en medios de comunicación tú dijiste al final de Claro. de la campaña yo voy a dar cuenta. Mónica, pero ¿No? me dieron la información. O sea, me informaron que la Asociación Amigos de Lima estaba recaudando Ya. los fondos y que los estaba recibiendo a través de donaciones que serían en los depósitos que el mismo señor que no he conocido nunca... Pero Este que- señor Padilla. Padilla, y nunca me dieron el nombre de él, pero me dijeron la Asociación Amigos de Lima es una fuente de ingreso y la otra eran actividades a donde nosotros los voceros Y éramos invitados. A Daniela Maguiña, que es cuñada de José Miguel Castro, ¿la viste en algún momento? En algún momento la he visto en alguna ¿Haciendo qué? reunión donde daba algunas opiniones, digamos, de análisis de opinión pública. Porque acá lo que queda, dice esta señora Maguiña, es la que decía que avisaba cuando llegaba la plata. Así coordinábamos, íbamos al banco. Pero mira, y la se- dinámica de un comando político, ¿cuál es? Es reunirse todos los días en la mañana, ¿no? Y analizar qué es lo que ha ocurrido en los medios, cuáles son los ataques de los opositores, de qué manera se les va a responder, 1. 2, revisar cuáles son los puntos débiles respecto a que por qué el no a la revocatoria era una razón válida. Para mí era una razón válida, a pesar de que yo había votado por Lourdes Flores Nano, y lo dije desde un principio, o sea que no tenían ninguna relación política en este caso, tampoco pertenecía al partido de Lourdes, pero yo simpaticé con la postulación de ella. A mí me invitan porque venía de una trayectoria de proyección de trabajos y programas en proyección social, experiencia política, y me invitan ¿Y para cómo te ser sientes vocera. hoy que ya bueno, está embarrado todo el mundo, incluyendo Susana Villarán, que en algún momento dijo representar la conciencia moral, porque había todo el grupo vinculado al conciencia moral del país? Entonces, en una situación de este tipo, ¿cómo te sientes tú también, que has sido parte de esa campaña? Yo me ratifico en el hecho de que esa campaña tuvo una razón de ser, que fue multipartidaria, multiorganizada, en el sentido de que había organizaciones, personas, y que la fe estaba Ya, puesta. puede tener razón de ser, pero Pero- cuando ya la plata viene de un lugar donde ya sabemos hoy Sí. que era una plata, digamos, mal manejada, mal habida, ilegal o de lo que fuere, y que esto podría ensuciar una situación de este tipo, al final, ¿cómo queda? Claro, si esto se comprueba y se confirma, porque siempre uno tiene que pedir que se dé la cara y se responda, y esta investigación se va a abrir, si esto se confirma, realmente yo sentiría que a mis espaldas se han producido hechos que no me parecen correctos y que espero
que se llegue hasta el final y hasta el fondo y asumo una autocrítica política, porque creo que en el Perú, a pesar de que hemos presentado, me incluyo yo y muchos otros ex parlamentarios y parlamentarias, múltiples iniciativas para que se prohíba el financiamiento privado, no lo hemos logrado. Creo que ¿A ti te es una pagaron en oportunidad. esta campaña o fue una No. cuestión ad honorem? No, no me pagaron, fue público, no me pagaron porque yo lo dije en la campaña. Fueron 2 meses y un poco más intensos. Claro, porque era el estos que más aparecía. recorridos, pero como te digo, había gente de mucho, ¿qué te puedo decir?, nivel de análisis que colaboraba de forma gratuita, como Fernando Rospigliosi, que no estaba de Que acuerdo. hoy ha sido durísimo porque dice, bueno, finalmente todos embarrados, ¿no? Claro, pero él estaba, como muchos, de acuerdo en que se desestabilizaba Lima, que esta revocatoria no tenía sentido, Ya. y aportaba con su análisis y sus Si recomendaciones. Y llega él lo- esto a definirse de esa manera, lo que habría hecho Susana Villarán en ese entonces hipotecarse, porque más allá de decir que ella vive en condiciones austeras, probablemente, pero finalmente es una decisión que ella ha tomado en vinculación con José Miguel Castro y otros que han estado en ese cogollo, digamos. Definitivamente yo creo que no estamos discutiendo el hecho de que es una persona que probablemente no ha tomado el dinero para mejorar su nivel de vida, no, salvo prueba en contrario, pero si esto se comprobara, repito, sería pues una circunstancia en la que nos golpearía mucho a nivel político y democrático, a nivel de las instituciones, y tendríamos que trabajar fuertemente para eso. Yo repito y digo, ¿no? Yo me uní a esta causa, me invitaron, consideré y considero hasta ahora que había muchas cosas positivas que a nivel de la gestión se hacían multipartidariamente y que había cosas que podían ser criticables, como lo has dicho al inicio, pero ¿Has la hablado con sostenibilidad. Susana Villarán? En los que últimos días... ¿Has intentado no. hablar con ella, pedirle alguna explicación? Yo la he seguido en sus comunicaciones por Facebook y he preferido dejar que ella, como lo está anunciando... Porque ella lo que hace es negar absolutamente todo. Y acá hay 2 testimonios que se han contrastado. Por eso, son 2 acusaciones muy duras, muy fuertes, muy graves, son indicios a los que hay que responder. Yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir no tiene nada que contestar. Mañana, entiendo, se Está evalúa... en la Fiscalía, está citada nuevamente la Fiscalía. lo que ella va a contestar. Yo creo que todos debemos colaborar a que la verdad salga a la luz y pienso realmente, Mónica, que tenemos que impulsar una reforma respecto a lo que significa el sistema de financiamiento político porque todas estas entradas y puertas abiertas son peligrosas, ¿no? Solamente una pregunta final. Sí. Ha corrido en las redes el día de hoy que aparecías en una cabina de internet. Sí. ¿Qué pasó? O sea, ¿no tenías computadora en tu casa? ¿Se te fue el Bueno, internet? ¿Qué como he pasó? puesto ahí y me parece increíble, he dicho, de repente hay los videitos... Dice, de repente hay algo secreto que quiere transmitir Anel. No, tenía un trámite que hacer, estaba en el centro de Lima, ayer, por ejemplo, y tuve que utilizar una impresora. Y yo, en general, soy una persona que la verdad se desempeña muy independientemente, camina por la calle y si en ese momento tienes una urgencia, hay que presentar una solicitud, tengo que imprimirla, entro a la cabina. Es más, en una y en otra cabina converso a veces con la gente. Nada que ver con este tema. No le has ¿Qué va mandado a tener ningún que ver? correo a nadie. Aquí, pues, además, No sé, las pues. cabinas son públicas. O sea, como lo puse en mi Twitter, ya, pues, la libertad de usar cabinas de Internet. No. Y entra y Simplemente sale. una pregunta. Tú Claro. sabes que ahora son parte de la herramienta. Claro, la otra de la pregunta es información. que si me querían filmar, ojalá me hubieran dicho, y un saludito, ¿no? Ok. O sea que, Bueno, pero gracias. En realidad, esperemos pues saber qué es lo que pasa, pero francamente estamos en una crisis enorme. Sí, que tenemos que superar. que es muy grave. Sí, y tenemos que decirle a los jóvenes que ellos tienen la tarea, y ellas, ¿no?, de apoyar reformas fuertes en este sentido, ¿no? Y yo me siento, digamos, siendo autora de la Ley de Acceso a la Información, Transparencia Pública. Si queremos que el Estado nos brinde toda la información, entonces tenemos que hacer la autocrítica de que como clase política aún no logramos prohibir, por ejemplo, spots en televisión y solo financiamiento público. Ok, pero un esfuerzo que marque la diferencia. Sin embargo, yo creo que la Fiscalía, el Congreso, todos tienen que llegar hasta las últimas circunstancias. Bueno, esperemos que vayan todos y que haya los testimonios de todos, se contraste la información y se dé la responsabilidad a quien la tiene. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muy gentil.